pa. Se volvió loca. La asustamos, pobrecita. Tranquila, Lady. Pobrecita. Sí, hizo pis ahí. Eso, me parece. No es pis. No es el aire acondicionado. No es el aire acondicionado. Ella no hace pis adentro. Está todo bien. Corre un segundito. Está preparando Germán. Ahí está. No, que no salga. Sartat. Estamos. Bueno, El Rincovery 1. El Rincovery 1. Ese que usábamos en esta Rincovery 1. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, Dolly, ¿vos? Bien, muy bien. ¿De qué vas a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poco. Déjate. Perdón. Vas a hablar de... Él también quiere participar. Bueno, ella era perrita, ¿no? Murió. ¿No se murió todavía? ¿Pero cómo sabés que ustedes están... Es Lady. Lady. Más famosa Lady que nosotros. Está bien, Lady. Bueno, Lady también quiere participar. Hoy vamos a hablar del deber ser. Mira. Deber ser interno personal, deber ser familiar y deber ser social. Bien. ¿Es cuando uno dice esto debe ser así? ¿O nada que ver? No. Es un poco más complejo. Ok, ¿sí? contanos nomás. Es un poco más complejo. Bueno, el tema surge un poco el sábado pasado charlando post programa, ¿no? Con César, con vos, nos pusimos más a pensar. con César, yo viste mucha buena no te doy. Sí. Que hablábamos del deber ser, ¿no? Del deber ser que vos lo proponías a nivel un poco global, ¿sí? Sí. Entonces, pensando un poco, digo, bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a pensarlo. ¿Cómo debe ser? Claro. Sa. Perdón. Y vamos a pensarlo un poco. ¿Cómo se origina el deber ser desde el mundo interno para después trasladarlo al deber ser familiar y al deber ser social? Wow, qué tema, ¿eh? ¿Bien? Bueno, comencemos. Vamos a ir un poco a una base psicoanalítica para empezar, ¿sí? Que es lo siguiente. Cuando nosotros nacemos, somos hablados por los otros, por quienes nos reciben en el mundo, por nuestros familiares, básicamente, ¿sí? Entonces, Lacan, que es un autor psicoanalítico, decía que el sujeto cuando nace, la persona cuando nace, es bañada por lenguaje. O sea, traducido es hablada por los otros. El bebito, digamos. El bebito. Recién nacido. ¿Viste cuando le dice, ay, qué lindo bebé, te llamás Juancito, ay, seguro que vas a ser doctor? Todas estas cuestiones que empiezan a hablar. Tan chiquito ya. Bueno, cuando empieza a crecer, ¿no? Bueno, No, por eso, no sé no, hasta pero qué edad, también, cuando es no, chiquito, también, ¿está pero, hablando o no? o sea, somos bañados por lenguaje toda nuestra vida, Claro. toda nuestra vida. Pero ya el niño desde que nace es bañado por lenguaje, Sí. ¿sí? Cuando le dice, ay, te pareces a mamá, te pareces a la abuela, ¿sí? Mira qué ojos que tenés. Pero igual todo eso no lo entiende el bebito. A ver, O pasamos por otro lado. pensemos que al ser investido por el lenguaje está siendo libidinizado el bebé. Libidinizado. Claro, ¿qué significa? Se le está poniendo una energía de amor, cariño. Hay un estudio, por ahí me voy un poco de tema, pero ahora volvemos. A ver, dale. Hay un estudio de hace algunos años, de hace varios años, que simplemente a los bebés lo que hacían eran, no les hablaban, solamente los alimentaban y no los miraban. En Alemania. Sí, En Alemania. Sí. Y se morían todos. Se murieron. Sí. Exacto. Entonces, ahí muestra la importancia, ¿no es cierto?, de libidinizar a los bebés, o sea, en el sentido de... No, perdón, que no los hablaban y no los tocaban tampoco. Exactamente. No No tenían contacto afectivo. No les daban ningún tipo de contacto afectivo. Eso fue una locura, sí. Entonces, es la importancia de transmitir afectividad al bebé, ¿sí? Eso es lo que le permite empezar a entrar en el mundo del lenguaje, del afecto y sobrevivir, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, el bebé ya, el sujeto cuando nace ya es investido por lenguaje y a medida que crece, el sujeto empieza también a intervenir en el lenguaje. Entonces se vuelve un ida y vuelta, ¿sí? No solamente es bañado por el lenguaje, sino que también empieza a intervenir activamente en el lenguaje, ¿sí? Empieza a hablar, empieza a decir, empieza a tener ocurrencias. ¿Bien? Bueno, en ese ida y vuelta, a medida que el niño y el adolescente comienzan a crecer, más que nada en la niñez, empiezan a internalizar los primeros mandatos. ¿Qué significa? Significan estas cuestiones del deber ser, que son internalizadas como ciertas verdades, que no significan que sean verdades, pero la persona las internaliza en su mente como que son mandatos. ¿Sí? Sí, verdad.
Claro, tal cual. Como guías de tu vida que listo, inamovible. Exactamente. No debes robar, no debes mentir. Debes ser como tu papá, qué sé yo, abogado. No debes salir con una minifalda muy corta. Los hombres no lloran, por ejemplo. Los hombres no lloran, los hombres no lloran, tal cual. Dice para vos esa. No, el de la minifalda. Entonces, todo ese deber ser, una persona lo empieza a internalizar de niño y empieza a crecer con eso como verdad. Entonces, a medida que vas creciendo, ¿qué sucede? Lo que uno empieza a desear muchas veces no coincide Muchas veces que sí, nunca. con ese mandato. mandato. Guarda. Con ese mandato. Entonces, comienza a haber una tensión interna entre lo que podemos llamar el yo interno, que empieza a desear una cosa, y el deber ser del super yo, que le empieza a decir, no, pará, pero tu verdad es otra. La verdad que nosotros aprendimos a medida que crecimos es otra. ¿Cómo vas a desear ir por otro lado? Perdón, te pregunto, pongo una coma acá para ver un ejemplo muy tonto, muy básico, pero que quizás es muy importante. Yo te dije hoy, uno de los mandatos es, los hombres no lloran, cuando sos chiquito, te dicen. Vos sos grande y de repente estás angustiado y querés llorar, o te sale llorar y te lo reprimís, o hasta te castigás y llorás. Correcto. Por el simple hecho de que te dijeron que los hombres no lloran. Perfecto el ejemplo. Quiero ir bajándolo así de ejemplo. Me encantó, sí. Vamos a ejemplos básicos. Con lo que conlleva al hecho de no poder expresar tu dolor, ¿no? Correcto. Vos fíjate, está re bueno este ejemplo. ¿Por qué? Porque el deber ser es, el hombre no llora. Entonces, he tenido pacientes que lloraban escondidas, se encerraban en el baño a llorar, o lloran por fuera de la vista de los otros, porque van a ser menos hombres o menos valientes si alguien los ve llorar. Pero ese llanto tiene el valor, porque yo calculo que si para vos tu verdad y la que te dijeron es que los hombres no lloran, y vos llorás en el baño, te sentís menos hombre. Yo solo aunque lo sepas vos solo que lloraste, vos en tu fuero íntimo. En tu fuero íntimo decís, loco, no soy un hombre. O soy menos hombre porque lloré, no aguanté. Claro. Aunque lo hayas hecho escondida, decís vos. Claro, aunque lo hayas hecho escondida. Y ahí viene, ahí está, pura que tenemos. Ahí está el debate, el castiga diciendo, nadie me tiene que ver, porque si me ven soy menos hombre. Pero yo me veo. Entonces también termino siendo menos hombre. ¿Qué pasa? Esto lo trabajamos mucho en terapia. Cuando el yo se empieza a fortalecer y empezamos a cuestionar estos mandatos internos, la persona empieza a habilitarse a sentir de una manera más genuina, bajando un poco el poder del deber ser super yoico. A ver, pasame un poco, porque se me fue un juego de palabras que me quedé como que... Claro. Cuando uno trabaja en terapia, uno empieza a cuestionar, ¿estas voces que vos tenés en tu mente, realmente son tuyas? ¿O son las que te inculcaron cuando fuiste creciendo? Bueno, y si no son tuyas, ¿a quién le tenemos que hacer más caso? ¿A tu sentimiento interno? ¿A tu deseo interno? ¿A tu yo? ¿O a esas voces que tenés guardadas como verdades? ¿Serán tan verdades? Entonces las empezamos a cuestionar, empezamos a fortalecer el yo, y ahí es donde la persona empieza a darse cuenta que vale más su sentir que su deber, en estas voces que no son propias. Buenísimo. Desde la lógica calculo que uno lo razona y lo entiende enseguida. El tema es el proceso que tiene que hacer, por ejemplo, como para desmitificar o romper las palabras de un papá o de una mamá o de alguien que fue muy firme, porque la palabra, una vez me dijo este hombre que siempre te digo que fue tan sabio como yo, que me dijo que la palabra de un padre se escucha hasta el último suspiro de tu vida. Retumba hasta el último suspiro. Totalmente de acuerdo. Entonces hay que hacer un trabajo muy grande, ¿no? Como para, aunque vos lo entiendas, que mi viejo me decía que, por ejemplo, no era el caso, no es mi caso, que llorar no era de hombre. Y vos viviste con eso, y vos entendés que no es así. Y lo entendés, pero el tema es cómo... Claro, que creo que no pasa por un tema de... Hay gente recontra inteligente, no sé, sabios, químicos, físicos, ingenieros, que son gente, entre comillas, re inteligente por ese lado, pero que no pasa por inteligencia. Y la pregunta es, ¿por dónde pasa? O sea, si vos, como dices, razonás, ¿lo entendés? Sí, está bien, se puede llorar, pero no te lo permitís. ¿Por dónde pasa? Bueno, eso es una cuestión de conformación de la identidad, ¿sí? Todas estas cuestiones, cuando uno va creciendo, conforman parte de la identidad de uno.
¿Querés ir a una pausa y volvemos? No, estoy bien. No, es el mate, ¿qué pasa? Está pasando por la bombilla. Porque otro de los mandatos es no tomar así. No tomar mate mientras hablamos en radio, perdón. Un mandato terrible. En serio. Posta, ¿por dónde pasa? O sea, a ver, pensemos que cuando se conforma la estructura de la personalidad, hay un proceso que va conformando la identidad, en las cuales estos mandatos internos juegan, ¿sí? Entonces, es muy difícil cuestionar estas voces. Entonces, pasa por un cuestionamiento a esas verdades que uno creía absolutas de niño, entendiendo que no son tan verdades y flexibilizar un poco el mundo interno ante esas verdades tan arraigadas en uno, ¿no? Son más del orden de lo emocional, de lo intrapsíquico, eso es lo que quiero transmitir. Intrapsíquico, me gustó. Paramos sí, porque yo quiero herramientas, quiero saber. Bien, ahí vamos. Ahora vamos a ir a ejemplos. Bueno. Pensar cómo se puede destrabar esto y vamos a hacer ejemplos familiares y sociales. Buenísimo, muy bien. Ahora vamos a un deber ser de la radio, que es que Carla nos tiene que decir las noticias ahora. Sí, exactamente. Le decimos a la gente que no se vaya, que se quede, miren las noticias. Si ustedes quieren hacer preguntas, ya saben, 2234-985-985. Ahí pueden hacer su pregunta no molesta.